se están incorporando. Empezamos la clase correspondiente al 5 de abril del taller de competencias comunicativas. Hoy vamos a retomar algunas cuestiones que quedaron pendientes, que no fueron profundizadas en la clase pasada. En nuestro encuentro anterior, nosotros habíamos hablado del esquema de Kerbrat-Orekioni, ¿sí? Donde habíamos visto las competencias requeridas, que planteaba Kerbrat-Orekioni, en cuanto a las competencias que tiene que tener el emisor, las competencias que tiene que tener el receptor. Y habíamos dejado ahí, sin abundar, la cuestión del código. Porque para Kerbrat-Orekioni, algo que yo dije de manera digamos, como al pasar, para Kerbrat-Orekioni no es suficiente compartir el mismo código. Porque el código no es idéntico, aun cuando hablamos el mismo idioma. Entonces, una comunidad lingüística, por ejemplo, nuestra comunidad lingüística del Nordeste, somos en realidad un grupo numerosísimo de individuos que nos comunicamos entre nosotros, con cierta fluidez, los que pertenecemos a esta comunidad. Sin restricciones, sin muchas dificultades, en un ámbito que se supone en principio muy homogéneo. Pero en esta comunidad del Nordeste, digo del Nordeste aún cuando sé que hay estudiantes que son de otros países, por favor no se sientan excluidas ni excluidos de esta generalización. Pero hay diferencias entre los usos que hacemos del lenguaje. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros hace un uso particular del lenguaje. Y estas modificaciones que nosotros hacemos de nuestro castellano tienen que ver con dos cuestiones nucleares. Por un lado, ¿quiénes somos? Nosotras como hablantes. ¿Quiénes son los varones como hablantes? En la construcción del mensaje va a implicar unas ciertas características del mensaje. ¿Quién es el emisor? ¿Cuáles son las características propias del emisor o de la emisora? Y por otro lado, otra cuestión que condiciona nuestra comunicación tiene que ver con las características de la situación comunicativa. Entonces, si bien nosotras somos siempre las mismas, o siempre los emisores son en sí mismos los mismos, hay variaciones. Y esas variaciones van a depender de las características propias del emisor o la emisora y de la situación de la comunicación. Según Halliday, que es uno de los autores que hablan sobre esta cuestión, las categorías que van a depender de los rasgos propios del emisor se denominan en general lectos. En general son los lectos. Y cuando esas modificaciones que hacemos en nuestros enunciados tienen que ver con la situación comunicativa, con la situación de contexto, con el tema, con quién estamos hablando y demás, los denomina registros. Entonces, las características propias del emisor se van a denominar, que dependen de la situación de comunicación, se van a denominar registros. Hablamos de diferentes maneras, nos comunicamos de diferentes maneras, teniendo en cuenta esos dos aspectos. Nuestras características particulares y las de la situación de comunicación. Vamos a ver primero, vamos a señalar primero aquellas que corresponden al emisor. ¿Sí? Cuando hablamos del emisor, estamos hablando de aquel que construye el mensaje, aquel que lo produce el mensaje. Entonces, estas características van a tener que ver con tres grandes aspectos.
con la región de origen o de adopción o donde vive el hablante, que se denomina en general el dialecto, con lo que nosotros denominamos el grupo social o origen o el grupo social de adopción, que no tiene que ver con su situación económica, sino con su nivel de instrucción, más que nada, y la que tiene que ver con su edad. Entonces, en primer caso, en el primero de los que nombré, que tienen que ver con la región de origen o donde yo vivo, donde he crecido, se denominan dialectos en general. El dialecto. Aquella manera que yo tengo de construir mis mensajes, que están vinculadas con mi nivel de instrucción, con mis experiencias en un determinado entorno social, se va a llamar sociolecto. Y aquellos condicionamientos que yo tenga por cuestión generacional, por mi edad, por pertenencia a una determinada generación de hablantes, se va a denominar cronolecto, cronos de tiempo. Entonces, cada una de nosotras, cada uno de nosotros está marcado por un determinado dialecto, por un determinado sociolecto y por un determinado cronolecto, que va a gestar en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros lo que se llama su propio idiolecto. Cada una y cada uno de nosotros tiene su propio idiolecto. Aun cuando todas hablamos castellano, todos hablan castellano. Dialecto, sociolecto y cronolecto. Está bien. Entonces, vamos a ver un poquito la cuestión del dialecto. Vamos a hacer distinción en dos grandes bloques el dialecto. El dialecto puede ser general o puede ser regional. ¿Cuándo hablamos de un dialecto general? Cuando es el tipo de lengua, el tipo de uso de habla que nosotros nos permite comunicarnos con cualquier hispanoparlante. Va a ser el dialecto general el que vamos a encontrar en las enciclopedias, en los diccionarios, en los textos informativos, en los escritos en general de divulgación, en los periódicos, que hacen un uso de la lengua general en cuanto a un vocabulario que permite ser reconocido sin dificultades por los hablantes, por los hispanoparlantes, no importa si estos son españoles, colombianos, mexicanos, peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, no importa. Es un dialecto general que parezco redundante, que va a aparecer en estos textos de difusión masiva, ¿sí? Usamos el castellano, esa es nuestra lengua de origen. Pero ¿qué pasa? Ese dialecto general tiene una contrapartida, que es el dialecto regional. No estamos hablando de que uno sea mejor que otro, ¿eh? Uno peor, otro mejor, son distintos. En nuestra región, el dialecto regional está atravesado, indudablemente, por las interferencias del guaraní. Entonces, tenemos marcas particulares de pronunciación, por ejemplo, que no las tienen otras regiones del país. Tenemos usos de formas verbales. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿dónde estuviste? En nuestra región preguntamos, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste ayer? En el noroeste, Salta, Jujuy, Catamarca, probablemente nos pregunten, ¿qué has hecho ayer? ¿De dónde has venido?
En vez de utilizar el pretérito perfecto simple, que es el que usamos nosotras en nuestra región, utilizan el pretérito perfecto compuesto. ¿De dónde has venido? Y nosotros decimos, ¿de dónde viniste? Estamos usando, optando regionalmente por dos formas verbales diferentes. Estamos preguntando lo mismo y nos entendemos perfectamente. Pero es una marca que tiene que ver con un uso verbal particular. En el vocabulario nosotros tenemos un montón de términos en nuestra región reconocidos por parte de nuestra región. Ya que, por ejemplo, cuando queremos decir que alguien, no sé, decimos que alguien puede ser malicioso en algún comentario sobre otro, decimos, chaque su cuero. Solamente nosotros en la región entendemos qué quiere decir chaque su cuero. Entendemos perfectamente cuando decimos angá. Y si alguien nos dice, bueno, a ver, ¿qué quiere decir un hablante que no sea de nuestra región? Cuando decimos, angá tiene que ver con una valoración, por ejemplo, ay, dejaron unos perritos abandonados, ¿no? Como pobres, como una manifestación de lástima. Pero angá también se puede decir, se cree linda angá, ¿sí? Como otro matiz del angá. Pero lo entendemos perfectamente en nuestra región. No solo tiene que ver con vocabulario, estoy dando dos ejemplos, ustedes pueden encontrar un montón. Nosotros decimos pororó, y en algunos otros lugares, el límite con Brasil le van a decir pipoca. Y en Buenos Aires le dicen pochoclo. No estamos muy distantes, estamos en el mismo país hablando de el maíz que preparamos para hacer pororó. Entonces, Profe, estas cuestiones, si alguien habla, sí, yo sí, Florencia Marva. hola Florencia. Y hace poco me enteré que en Córdoba dicen choro. Acá decimos chorro. Sí, Yo eso no sí. sabía, así que también fue. Esas son marcas. Fíjate vos que eso tiene que ver con un mismo término pronunciado de otra manera. Es una marca regional también. Nosotros utilizamos en nuestra región, para hablar de un ladrón, decimos chorro. Ellos dicen choro. Pero cuando a alguien le robaron la moto, no decimos le chorrearon la moto, decimos le chorearon la moto. ¿Entienden? Esa R vibrante múltiple que aparece en chorro, no aparece en el verbo chorear, porque nosotros hacemos, a ver, como hablantes que somos, utilizamos el lenguaje eh, de una manera fluida. Acá me preguntan si lo regional se refiere a textos orales. Miren, por lo general, el uso que hacemos de lo regional aparece en los textos orales, pero puede aparecer también en la literatura, puede aparecer también en una carta de lectores, puede aparecer en algunos textos donde la impronta de lo regional importa, donde la impronta importa, ¿sí? No, lo regional, esperen, ya voy a ir a la jerga, eso es otra cosa. Cuando nosotros hablamos del dialecto regional, estamos diciendo que es un uso que hacemos del lenguaje porque pertenecemos a una determinada región y esa región nos ofrece un repertorio de palabras, de construcciones, inclusive construcciones sintácticas. Es muy común una persona decir, ya te dije, ya. Decimos, ya, te dije, ya. Sí, Julio. Sí, muchas veces cuando no entendemos algunos regionalismos, o sea, esta
comunicación regional, a veces las personas que van a otro país o a otra provincia inclusive pueden generar hasta una discusión entre las personas porque no entienden este idioma, entre comillas, ¿no? de las personas y hasta pueden ser raros, o sea, somos raros y somos iguales los dos, inclusive estamos en el mismo país y ya tornamos de raros y bueno, eso es hay una dificultad y nosotros a veces cuando vamos a otras provincias tenemos que inclusive investigar un poquito cómo hablan ahí porque se nos puede tornar muy difícil eso. En un país tan grande como el nuestro, eso ocurre de una manera este, de una manera generalizada. ¿eh? Nosotros tenemos un montón de términos en nuestra región que no los reconocen en otros lugares. Aileen, levantaste la mano. Sí, profe, Sí, una duda. Martín Fierro, por ejemplo, ¿podría tener que ver con esto, con lo regional, o más con la jerga, la redacción de Martín Fierro? a ver. Martín Fierro es una producción literaria, ¿sí? Por eso. Que intenta reproducir el lenguaje regional del gaucho de la segunda mitad del siglo XIX en La Pampa. Entonces, es un texto literario que deliberadamente un hombre culto, como era José Hernández, toma y produce un texto utilizando las marcas regionales propias de un hablante no instruido, ahora vamos a ver eso, pero que utiliza términos propios de su región. Ustedes no van a encontrar seguramente, no lo recuerdo, sería muy atrevido de mi parte porque no tengo todo el Martín Fierro en la memoria, yo no creo que aparezcan términos en guaraní. No recuerdo, no lo recuerdo. Aparece, por ejemplo, un término que es quechua, como poncho. ¿Sí? Su origen, su etimología. Entonces, cuando hablamos del dialecto regional, estamos hablando de este dialecto propio de una región, de los hablantes de una región. Si nos extendemos, si salimos de nuestro país y nos extendemos y nos vamos al resto de Latinoamérica e inclusive a la península ibérica, nos vamos a encontrar que nosotros, por ejemplo, utilizamos la segunda persona de respeto, que es el usted. El usted es un pronombre de segunda persona. ¿Sí? Me estoy dirigiendo a alguien en forma respetuosa. Y cuando son varias, las personas decimos ustedes. Pronombre de segunda persona. ¿Sí? Es mi interlocutor. Ustedes, en este momento, son mis interlocutores. Son muchos y los trato de ustedes. Pero la forma verbal que utilizo para el ustedes no es la segunda del plural, porque no digo ustedes escucháis, digo ustedes escuchan. Entonces, el usted, que es de segunda persona, se conjuga con un verbo en tercera plural. Como si dijera, escuchan. En España, los trataría de vosotros, que es la segunda persona plural, con el verbo en segunda persona plural. Entonces diría, vosotros escucháis, vosotros asistís a esta clase. Os advierto que me importa la puntualidad. Vosotros debéis reconocer que las formas verbales utilizadas en Argentina son diferentes de las utilizadas en España. Esas son marcas que tienen que ver con el lenguaje de una región. Nosotros usamos el voceo. Nosotros voceamos. La segunda persona del singular es vos.
Vos sabés, vos venís, vos me dijiste, vos sos. Y resulta que ese vos está utilizado en la región rioplatense, pero en otros países de Latinoamérica se utiliza tú. Creo que en Nicaragua también vos. Los nicaragüenses también vocean. Pero nosotros utilizamos el voceo. Entonces, la primera persona del verbo ser es yo soy, pero no el tú eres, decimos vos sos. Para alguien que estudió español, pero que el español que estudió es el español de la península ibérica, el español peninsular, cuando llega a la Argentina y alguien le dice, ¿vos de dónde sos? Queda perplejo o perpleja, porque la pregunta que le enseñaron en su academia es, ¿tú de dónde eres? El vos no aparece, ni el sos tampoco. Yo no puedo ahora ponerme a explicarles a ustedes cuál es el fenómeno lingüístico que se produjo para que nosotros voceemos. Pero si ustedes se fijan bien, van a ver que nuestro vos de segunda persona singular está construido con la forma verbal del vosotros, segunda persona del plural, a donde le hemos quitado el diptongo y donde hemos conservado la tilde. A ver. En segunda persona plural del verbo amar, diríamos, vosotros amáis. ¿Sí? Vosotros amáis. ¿Cómo decimos nosotros? Vos, segunda persona del singular, vos amás. Le quitamos el diptongo y dejamos la tilde, digamos, dejamos la vocal acentuada. Por ejemplo, en el verbo venir. El verbo venir, conjugado en el español peninsular, sería vengo, vienes, viene. Venimos, venís, vienen. Vosotros venís. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos vos venís. ¿Por qué? Porque no hay diptongo y hay una vocal acentuada. Esto es mucho más Perdón, profe. complejo de lo que yo les estoy explicando en este momento. ¿Quién me habla? Isaac le habla, buenos días. Sí, Isaac, buenos días. Desde su conocimiento, ¿a qué se debe esa desviación? Que el lenguaje es así. La lengua está viva. El usted, por ejemplo, es una deformación a lo largo de los siglos de vuesa merced. Un trato respetuoso, vuesa merced, se transformó a lo largo de los siglos, fue cambiando, eso se ve en Historia del Español. En la historia del español, digamos que se fue construido desde la lengua románica a partir de incidencias de distintos fenómenos por periodos visigóticos, luego los árabes, luego se empieza a constituir el castellano, recién se constituye como nosotros lo conocemos, y a partir del siglo XVI, en el siglo XVI acá llegaron a Latinoamérica, llegaron los conquistadores que eran de las clases más ignorantes. Entonces, chicos, esto es mucho más complejo que lo que yo les puedo contar ahora. Ahora voy a tomar así nada más que puntos. No puedo porque eso es historia del español. Estas clases, por ejemplo, el capitán a sus soldados los voceaba, los trataba de voz. Cuando eso empieza a ser de uso masivo, en España, que estuvo de moda un tiempo, vuelven al tú y vuelven al vosotros. Y nosotros, en la región del Río de la Plata, nos quedamos con el vocero, que ya no implicaba un trato de jerarquía mayor o jerarquía menor, sino un trato de confianza entre iguales. Pueden buscar, aquellos que les interesen estas cuestiones, las pueden buscar.
yo no las puedo explicar, no es parte de nuestra asignatura. A los que son curiosos, a los que son curiosas, pueden ver la historia del boxeo en la Argentina o la historia del boxeo en el Río de la Plata y entender este fenómeno. ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros y nosotras usamos un lenguaje que va mutando, que va variando. Empezó con el latín vulgar, donde, no sé, algo se decía en latín vulgar, purculium, y a partir de todos los procesos de interferencia, a partir de los siglos, ahora nosotros a lo mismo le decimos gorgojo. En el latín vulgar, en el latín culto se decía, alguien que estaba conmigo, se decía cum me. Pero ¿qué pasó? En el uso vulgar decían cum me, cum. En la historia del español, en la evolución del español, eso se transformó en conmigo. Son procesos, a ver, maravillosos de la evolución de la lengua, de cómo llegamos a nuestro castellano. Y en nuestra región, además de ese castellano que trajeron los españoles, hace, a ver, ¿cuánto se cumplió el 3 de abril? ¿Cuántos años cumplió Corrientes? ¿400 cuánto? Que ya no me acuerdo. 33 se me hace, profe. ¿Cómo? 433 años. 433. Ese castellano de hace 433 años se encontró con el guaraní. Y en este proceso, que es dinámico, que es variable, que es evolutivo, tenemos incorporadas un montón de construcciones que pertenecen al guaraní. En un lenguaje, por ejemplo, regional subestándar, aparece una partícula que es ¿por qué ta? No me avisaste. Esa partícula ta es propia del guaraní. Nada, ellos pues, se fueron más temprano, andae. Se ríen porque se reconocen en esos usos. Esos usos los hacemos en la lengua cotidiana. Algunos dicen, ¿por qué Nico no me avisaste? Una partícula ahí, Nico, ¿por qué Nico no me avisaste? Ese nomás el novio lento de fulano. Todavía no estoy con los socialitos. Me están preguntando si estoy con los socialitos, no, todavía no. Entonces, cuando hablamos de dialecto y hablamos de las características que tiene el emisor respecto del uso del lenguaje, hablamos como del dialecto general y del dialecto regional. Si ustedes se van a trabajar, por ejemplo, cuando se reciban a CNN Latinoamérica, van a tener que usar un dialecto general. Porque quienes los vean en los noticieros, en el momento en que están comunicando una noticia en CNN para Latinoamérica, todos los latinoamericanos los van a tener que entender. ¿Me explico? En cambio, en el lenguaje cotidiano, en el entorno cotidiano, nosotros usamos las marcas regionales. Marcan inclusive la pronunciación. En los puntos de articulación que usamos. En nuestra región aspiramos las heces. No decimos las D finales. El dialecto regional no es mejor o peor que otro, es nuestra marca regional en el uso que hacemos de nuestra lengua. Va a depender de nuestra intención, de quiénes sean nuestros interlocutores, del tema que desarrollemos, si es que es pertinente o no utilizarlo. ¿Está? Bien. En una época, ustedes, había un dialecto urbano y uno rural. Ahora eso está como diluido por la velocidad de la comunicación. Pero hasta hace unos años atrás había un dialecto propio de la gente que vivía en la ciudad, diferente del dialecto que se usaba en el campo.
Vamos ahora a hablar del sociolecto, que están todos desesperados, parece, para que avance sobre el sociolecto. El sociolecto se divide en dos grandes bloques también. Depende del autor que ustedes consulten, va a aparecer como escolarizado y no escolarizado, instruido o no instruido, estándar y subestándar. Esas son las categorías que ustedes van a encontrar. En el sociolecto que vamos a denominar, yo les puse los tres porque dependerá de... Disculpe, ¿cuál es el último, profe? Estándar o estándar, posición y subestándar. Ahora voy a detallar las características del sociolecto escolarizado, instruido o también denominado estándar, ¿sí? Este es el uso que hacen los hablantes que han tenido ocasión de ingresar a alguna forma de instrucción, que han podido acceder a la escuela, que han tenido ocasión de aprender la normativa, que han tenido ocasión de aprender las formas correctas en la construcción de las oraciones, en los términos que se utilizan. Es el sociolecto que utilizamos en educación, en la justicia, en la administración, en los medios de comunicación. Este sociolecto instruido va a utilizar en forma permanente las normas del buen decir y las normas del buen escribir. Entonces vamos a encontrar este sociolecto instruido en los manuales, en los textos administrativos, en los periódicos, en las revistas, en los textos científicos, y los libros de texto que van a estudiar, digamos, en aquellos textos que implican que el productor ha accedido a un tipo de formación académica. Sí, ¿quién pregunta? No, yo era para decir que estaba escuchando mal porque alguien tenía prendido su micrófono y se escuchaba como una lluvia. Pero ya apagaron. ¿No ¿Y escuchaste, último? no escuchaste nada de lo que expliqué? No, lo Sobre último. el sociolecto. Escuché hasta Sí, que porque utilizaban las alguien normas estaba, y del buen escribir. eso es lo último, que te quede con eso. Alguien había activado su micrófono porque estaba por preguntar algo. Entonces, este sociolecto instruido o escolarizado o estándar. En contrapartida, dentro del sociolecto, aparecería aquel que es no instruido, no escolarizado y también denominado subestándar. Yo les dije que no tenía que ver el sociolecto con la condición de la clase social, sino de las oportunidades de haber accedido a la instrucción y de haberse apropiado de esa instrucción. Este sociolecto no escolarizado se caracteriza por utilizar términos muy simples, muchas veces muy vulgares, por construcciones muy sencillas, por sintaxis muy simple, por tener dificultades en la ortografía, en la dimensión notacional, también en la dimensión morfológica. También en las dificultades de disponer de un vocabulario que le permita manifestar en forma acertada lo que está pensando. Generalmente corresponde a aquellos hablantes que no han tenido ocasión de aprender a hablar correctamente o a escribir correctamente. Por esa razón, hay que ser muy respetuosa de aquellas personas
que por no haber accedido a la instrucción, no tienen habilidades, digamos, estandarizadas y correctas del uso del lenguaje. Yo no me puedo reír de alguien que diga, no sé, déjale nomás que estea. No me puedo reír de alguien que diga, no sé, se olvidó la fresada, o que escriba con errores ortográficos si es que no ha tenido oportunidad de acceder a la instrucción. Las limitaciones que puede tener una persona que no accede a la escolarización son enormes, porque no puede muchas veces manifestar de manera eficaz lo que piensa, porque chicas y muchachos, el que maneja el lenguaje tiene poder. El que habla bien, el que sabe expresar lo que piensa, tiene posibilidades de hacerse oír, y eso es poderoso. Ser capaz de hacerse oír es poderoso. Pero también el acceder a un sociolecto instruido permite otro me dice. Si yo pertenezco a un entorno donde no he accedido a la instrucción, donde no he podido escolarizarme, donde mi lenguaje es subestándar, me manejo de una manera muy básica, con grandes interferencias de mi lengua materna, en el caso de, por ejemplo, los pueblos originarios que tienen como primera lengua la lengua Wichí, o Com, o Mocoy, que aprenden luego el castellano, pueden tener muchas dificultades si es que no logran instruirse en el castellano. De la misma manera que nos pasaría a nosotros si tuviéramos que manejarnos en Com, en guaraní, en chivo, en mocoy, si las escuelas estuvieran dando clases en esas lenguas. ¿Me explico? Entonces, este sociolecto no escolarizado, subestándar, tiene muchas dificultades en la organización de sus textos y también muchas dificultades en la apropiación de sus textos. Dentro del sociolecto también vamos a encontrar lo que denominamos el sociolecto profesional o jergal. Muchas veces podemos detectar a qué profesión corresponde el hablante porque utiliza determinados términos propios de su profesión. Si yo me voy al médico y le digo, mire, doctor, me duele la cabeza, probablemente el doctor me diga, ¿desde cuándo padece esas cefaleas tan intensas? Probablemente me diga así. Y me diga, ¿usted entiende que eso es una jaqueca o es una migraña? Yo no sé la diferencia entre cefalea, jaqueca y migraña. El médico sí. Entonces va a intentar describirme, mire señora, una migraña tiene tales características. Ah, no, no me pasa eso. Una jaqueca tiene, ah, sí me pasa eso. Pilar, ¿no me escuchás? No sé por qué, porque tus compañeros me están escuchando, ¿eh? Estoy hablando y Pilar no me escucha. Solito. Te voy a tener que escribir luego. Bueno, entonces, la profesión también marca un modo de hablar. Un futbolista que le hacen una entrevista puede decir, bueno, estuvimos complicados en los laterales, no tuvimos una buena llegada, fue muy difícil para nosotros romper la barrera de 3 que habían armado, y la verdad que no pudimos desbordar por los laterales. Yo estoy repitiendo cosas que pueden ser un delirio para aquellos que saben de fútbol, por favor, permítanme las fallas de lo que estoy diciendo. Pero, porque no sé lo que dije en realidad, ¿eh? Estoy repitiendo cosas que por ahí escucho de un futbolista, porque yo no tengo esas competencias. Sí, alguien que sabe puede entender en esa jerga, saber que está hablando un futbolista. Entonces,
El sociolecto me va a marcar, además de la instrucción, también me va a permitir darme cuenta de cuál es la profesión a la que se dedica. Y ahí puede aparecer lo jergal, porque lo jergal tiene que ver con un uso particular del lenguaje que hace alguien que pertenece a determinada profesión, a determinado oficio también. Entonces, la jerga tiene que ver con eso, en general. Vamos a ver ahora el cronolecto. Decíamos que el cronolecto tiene que ver con la pertenencia a determinada generación. Ustedes saben que aquellos que tienen sus abuelos muy mayores utilizan determinados términos que no utilizamos los que somos de mediana edad, me considero mediana edad, ni ustedes que son tan jovencitos y jovencitas. Entonces, un abuelo, claro, por ejemplo, dice el copetín, el asalto. Para nosotros ir a un asalto era, y es para una generación un poco, para aquellos que son un poco más grandes que yo. El asalto era una reunión que se hacía en la casa de una amiga, no era un robo. Entonces, decir en casa, mirá, nos vamos a un asalto en la casa de fulana, significaba que nos íbamos a ir a juntar, que las chicas llevaban la comida, los chicos llevaban la bebida, alguien ponía música y ahí se armaba el asalto en la casa de alguien. Pero si ustedes le preguntan a sus abuelos, especialmente a sus abuelos mayores, a aquellos que tienen sus bisabuelos, y hablan de una mujer muy bonita, seguro que su bisabuelo va a decir, es muy buena moza. Y no se está refiriendo a que atiende bien un bar, sino que es linda, que es hermosa. Acá dice Matías González pipí cucú. Pipí cucú también. Cuando algo está pipí cucú es que algo está realmente muy bien. Ustedes deben haber escuchado a sus abuelas, a sus abuelos decir, pero qué plato, especialmente para las abuelas, ¿eh? Pero qué plato, cuando algo fue muy gracioso. Qué plato. Cuando quieren referirse a un señor que realmente dicen, es muy buen mozo. Así como dicen buena moza, es muy buen mozo. O es un churro bárbaro. Esos son términos que si ustedes los escuchan ya saben a qué generación pertenece y quién los dice. La previa y el after, eso ni existía cuando nosotros éramos adolescentes. Hay términos, por ejemplo, que en mi adolescencia, yo soy una mujer de más de 50 años. En mi adolescencia, decir que alguien era la mina de alguien era despectivo. Si algún varón decía, fulana es mi mina, era despectivo. Yo escucho desde hace unos cuantos años que las chicas se refieren a sí mismas diciendo, vamos a salir con las minas esta noche. Y se refieren a sí mismas y no tiene connotación despectiva. Todos se ríen, parece que algunos a los que tengo las cámaras veo que se ríen, que entienden. Eso marca el cronolecto. Entonces vamos a tener un cronolecto infantil, el de los chicos que tienen una media lengua, que inventan palabras, son propias de sus actividades. Un cronolecto juvenil o adolescente, donde aparecen estos términos que ustedes usan ahora, TR, AR y otros más que ya ni me acuerdo porque me pierdo en las generaciones. Imagínense que yo vengo dando clases de hace más de décadas, entonces me pierdo. Como cada generación tiene su propia selección de vocabulario. Bien, acá dice Luciana Costa. El término quilombo, para mi mamá es mala esa palabra, digamos, y para mí es como algo desastroso y común. Claro, para mí es una palabrota. Prefiero no utilizarla. Y la leo porque parte de lo que están compartiendo sus compañeros en el chat. Hay un montón de términos que caen en desuso. Caen en desuso. Para sus abuelos seguramente se iban y se compraban un vaquero, no un jean. Seguramente sus abuelas o bisabuelas quizás dicen por alguien que está desabrigado, alguien que
si no está con suficiente abrigo, puede decir, ay, está de cuerpito gentil. Ahí dicen uno, sí, reconocen el término. Anda de cuerpito gentil. Nosotros podemos decir desabrigado. Esto está marcado por el cronómetro. Hay muchos términos que si ustedes escuchan de sus padres, de sus Profe. madres, de sus abuelos. Sí, ¿quién habla? José López le habla. José, ¿dónde está José? Espérate que acá te veo, sí. Acá. Sí. Por ejemplo, particularmente, mi mamá, por ejemplo, le dice casaca al buzo. Al buzo, digamos, casaca. ¿Le dice casaca? Exacto. Yo le digo, no, que así ya no se dice más, que eso es algo de hace mucho que le decían así. Que ahora es buzo, por ejemplo. Claro. Pero hay muchos Profe, términos. disculpe, Sebastián Sánchez le habla. Y nosotros, Sebastián, sí. o yo por ejemplo, casaca le digo a la camiseta de fútbol, la camiseta de básquet o algo de eso. A casaca. Pasame la casaca, por ejemplo. Que no es lo mismo que la remera. Claro, es camiseta. Es camiseta, es otra cosa. Es otra cosa. Pero eso lo marcan también las generaciones. Y fíjate que vos estás señalando algo que tiene que ver con también con el sociolecto. ¿Me entienden? Fíjense que esto no se da de forma aislada. Vos me decís, nosotros cuando le decimos casaca a la camiseta de fútbol. Bien, pero eso tiene que ver con el sociolecto jergal de quien juega al fútbol. En cambio, para otras personas, como por ejemplo la mamá de José, casaca es buzo. ¿Entienden por qué es tan diferente la cuestión del código? ¿Por qué por ahí no nos entendemos? Acá dice, me decía, esta comida está al pelo. Al pelo, quiere decir que está impecable. ¿Sí? Me viene al pelo. Le hacen un regalo ustedes a sus madres, o a sus padres, o a sus abuelos, le regalan, no sé, una chalina, y la abuela le dice, ay, esta chalina me viene al pelo. Como diciendo, me viene muy bien, es oportuna, es un regalo que me gusta, ¿sí? Me sirve, dice que sería la traducción ahora. Sí, Julio. Perdón, no me quiero adelantar, pero nosotros, por ejemplo, en un texto vamos a tener que identificar todos estos dialectos en el parcial, por ejemplo. Puede ser, puede ser. Puede ser, el año pasado hicimos el primer parcial fue con un video. Probablemente el primer parcial sea con un video. ¿Sí? Y a partir de ese video tienen que hacer el desarrollo teórico. Ailín dice, me costó un Perú. Ese me costó un Perú tiene siglos. Imagínense que significa cuando en el virreinato se fue el Perú del virreinato del Río de la Plata. Me costó un Perú tanto. Hay muchos términos que tienen que ver con el cronolecto. ¿Cuál es la cuestión? El cronolecto juvenil intenta incorporar al lenguaje términos que los separan del cronolecto adulto. Entonces, que alguien a mí me diga, oh sí, ATR, yo necesito que me lo traduzca porque yo no sé qué me está diciendo. No lo sé. Y así hay un montón de términos, ¿sí?, que aparecen en una generación que se distinguen deliberadamente del cronolecto adulto. El cronolecto adulto es el que está estabilizado ya en una sociedad. Es el que realizan los hablantes mayores, es el que va a aparecer en una lengua ya estandarizada. ¿Estamos? Bien. Hacemos por favor un recreo, porque yo no doy más de la voz. Son las 10:52 hasta las 11:05, hacemos un recreo y seguimos. Nos damos tiempo a renovar el mate, a tomar agua, a relajar un poquito. 11:05 seguimos.